que presenta el subsecretario de Salud. Nos referíamos a los datos, a las cifras, a las contingencias y no a las medidas sanitarias. En ningún momento hicimos un llamado a desobedecer indicaciones específicas del Consejo de Salubridad General respecto a la política de aislamiento general impuesta por este órgano. Es importante destacar que en este espacio, como en todos los noticieros de TV Azteca, siempre hemos sido respetuosos de las leyes y particularmente con aquellas que procuran la salud, que procuran la integridad de los mexicanos. Aunado a lo dicho el viernes, hemos expuesto además en hechos la preocupación de que la parte económica, como lo comentábamos, la pérdida de empleos, la parte económica de la crisis del COVID-19 ha quedado en un segundo plano. Nos preocupa entonces esa pérdida de empleos, esa pérdida de ingresos, de dinero que afecta a todos los ciudadanos, en particular a los más pobres, a los que menos tienen. Para hablar tanto de esta situación, de las inconsistencias, de las cifras entre el gobierno federal y los gobiernos de los estados y también de la manera en que se está atendiendo la situación económica, tuvimos esta tarde una conversación con el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Doctor, el viernes pasado presentamos una información a partir de unas discrepancias en los números, en las cifras que se ofrecen en los gobiernos de los estados o que ofrece el Consejo de Salubridad desde la Ciudad de México. ¿Por qué existen estas diferencias? Exacto. Básicamente lo que vemos aquí es un proceso incompleto de notificación. La Secretaría de Salud Federal es un órgano normativo y también es el que coordina todo el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, en el que se incluyen estos datos de una epidemia y de más de 150 enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica. Quien produce la información son las localidades. Cada uno de los miembros del personal de salud lo integran a nivel del Estado y también lo transfieren a la Federación. Antiguamente, cuando las transacciones eran de papel, tenía que seguirse ese ritual. Hoy lo que tenemos es una notificación inmediata, pero no se pierde la responsabilidad de la autoridad sanitaria estatal de garantizar la notificación. Y a veces eso tiene desfases por razones técnicas, por rebase de capacidades en los estados, y simplemente hay que lograr que se notifique hasta el nivel federal. Nadie está mintiendo en esta situación. No, es simplemente un asunto de un desfase de tiempo. Vamos a suponer que aquí hay un estado que tenga 10 casos nuevos, pero no los notifica en tiempo real. El estado los conoce, pero puede pasar un tiempo en que la federación no los conozca. Lo que debe ocurrir es que se informen en tiempo real, pero si eso no pasa, pues puede haber un desfase de 1, 2, 3 o más días en que se conozcan el nivel federal. Hay en ocasiones algo de incertidumbre, algo de temor. Parecería que llegar a la fase 3 es un pico de contagios enorme. ¿Qué significaría entonces llegar a la fase 3? Llegar a la fase 3 implica la fase más retadora de esta epidemia. Y lo hemos venido diciendo desde antes de tener el primer caso en México. En la fase 1 tenemos decenas de casos, en la fase 2 tenemos centenas de casos y en la fase 3 tenemos millares de casos. Por eso hemos identificado que prácticamente estamos en la fase 3 y la parte más complicada es garantizar que exista disponibilidad suficiente de camas, de médicos, de enfermeras, de ventiladores, de insumos en todas las unidades del sector salud. Esta epidemia es de una dimensión histórica, literalmente histórica. Hace 100 años, un poco más de 100 años, en 1918 y 19, se presentó la más grande pandemia de influenza. Desde entonces y hasta la fecha no se había presentado una epidemia de esta magnitud. Entonces, prácticamente cualquier sistema de salud en cualquier país del mundo, por competente, por moderno, por bien organizado que sea, va a ver rebasadas sus capacidades. Entonces, por eso es que durante la fase 2, el énfasis, pero que sigue vigente, es el famoso quédate en casa para disminuir la velocidad de transmisión. Esto quiere decir menos contagios por día y por lo tanto menos pacientes que requieran atención. ¿En qué momento podemos hablar de fechas? ¿En qué momento podríamos ver luz en el túnel? Sí, aquí ha sido muy importante el trabajo al que contribuyeron académicas y académicos de las universidades públicas, que nos permitió hacer una predicción muy consistente sobre cuándo presentaríamos el momento máximo de la epidemia. La mayoría coinciden que sería entre la primera y la segunda semana de mayo
Y después, el momento de declive, que empezaría prácticamente al final de mayo, estaríamos teniendo una reducción sostenida de contagios, posiblemente hasta llegar a finales de junio, como momento de descenso de la transmisión, con una pequeña continuidad de la transmisión que podría bien irse hasta el final del año. Esto lo que nos permite es identificar un momento en el que será más seguro disminuir estas medidas de control, y estas medidas de control hemos estado muy conscientes desde el inicio que tienen consecuencias sobre la economía, sobre la vida pública. Por esta razón, México, el gobierno de México, estuvo calculando no implantarlas, excepto cuando fuera indispensable tenerlas, y desde luego quitarlas en el momento en que esto es posible, sin exponer la vida, la salud de las personas que viven en México. ¿En qué momento las empresas que no son consideradas esenciales podrían cambiar esa condición? Considerando la automatización, la sana distancia, en fin, ¿podrían abrir algunas industrias, algunas empresas con estas condiciones de tecnología? Nosotros desearíamos que sí, y eso es algo que estamos muy conscientes, causa incomodidad, causa inquietud, y dejamos muy en claro, nosotros mismos como gobierno estamos muy conscientes de la importancia de los agentes económicos, también de los agentes económicos de menor tamaño, las pymes y las microempresas, pero también de las grandes empresas. Finalmente, la generación de riqueza en un país y de empleos depende de toda esta vida activa en el aspecto económico. Entonces, si solo existiera la epidemia, uno no tendría que preocuparse de todo lo demás. Si no existiera la epidemia, por supuesto, no hay más respuesta que estimular el desarrollo económico. Aquí se trata de encontrar el balance más adecuado que ayude a que no se dañe importantemente la economía y la vida social, pero que en ningún momento pongamos en riesgo la vida de las personas por una propagación acelerada. ¿Qué hay de la salud económica del país? Exacto. ¿Quién es el responsable? Esta es una inquietud que desde el punto de vista de las preocupaciones sociales nos parece extremadamente importante. Desde el inicio del diseño, la planeación de la respuesta a esta epidemia, hemos trabajado de manera multisectorial, precisamente porque las epidemias no son solo un aspecto de salud, digamos, no se atienden solamente con una acción médica, tienen que nivelarse los distintos aspectos de la vida pública. En la materia económica, desde luego, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, la secretaria de Economía, Graciela Márquez, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, son actores fundamentales que han estado en todo momento muy al pendiente de encontrar estos balances, la necesidad de acciones por la salud para disminuir los contagios, pero que no produzcan, cuando esto sea posible, daños importantes a la economía, al empleo, al bienestar, también la secretaria del Bienestar. Y la verdad que agradezco mucho además el sentido de balance que tiene el presidente López Obrador, porque en todo momento identifica lo que es prioritario para la salud, que no se vulnere, que no se afecte, pero casi pasa lista en cada uno de los sectores de la administración pública para estar seguro que hay un buen balance de las acciones. Lo hemos analizado cuidadosamente, este tema de qué empresas son actividades esenciales y cuáles no. Eso lo hicimos de manera colegiada. ¿Y cuáles podrían modificar su cuáles condición? se podrían modificar? De manera colegiada, en particular con Economía, Hacienda y Trabajo. Doctor, gracias. Muchas gracias. Al contrario. Gracias. Ahí está la conversación con el doctor Hugo López-Gatell. Por cierto, en medio de las circunstancias actuales, y ya lo expresé a través de redes sociales, refrendo mi reconocimiento al presidente López Obrador por su defensa permanente de la democracia y de la libertad de expresión. También refrendo que él, mejor que nadie, conoce el esfuerzo que las familias mexicanas hacen todos los días por salir adelante. No podemos permitir que el miedo esté por encima de México. Y en más asuntos.